Quédense con ese barco feo, dijo mi yerno. Él no sabía que yo era dueña del puerto entero. Nunca pensé que llegaría el día en que mis propias palabras me dolieran tanto como las de otros. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Teresa Morales. Tengo 72 años. Vivo en Veracruz, México, donde el olor a sal se mezcla con el aroma del café que hierve en las cocinas de madera desde antes del amanecer. Durante décadas, caminé por estas calles empedradas con la certeza de que tenía un lugar en el mundo. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi pequeña mesa junto a la ventana que da al puerto, me pregunto cuándo exactamente dejé de existir para mi propia familia. Mi casa huele a lavanda y aceite de coco, fragancias que he usado toda la vida y que ahora parecen testimonios silenciosos de una mujer que solía importar. Las paredes están cubiertas de fotografías que narran una historia que ya nadie quiere recordar. Vicente y yo, el día que abrimos nuestro primer taller naval. Clara cuando tenía 5 años corriendo entre las lanchas del puerto. Nuestros nietos cuando aún me llamaban Abuela Tere, con cariño genuino. Hasta hace algunas semanas, creía que moriría siendo solo la suegra inconveniente, la vieja que ya dio lo que tenía que dar, la señora del barco encallado en el fondo del patio. Pasé la vida entera callándome. Me callé cuando mi hija Clara se casó con ese hombre que nunca me miró a los ojos. Álvaro Mendoza, contador de una empresa constructora, llegó a nuestras vidas con sus camisas planchadas y su sonrisa calculada, hablando de modernizar la familia y optimizar recursos. Desde el primer día me trató como un mueble viejo que ocupaba espacio en la sala. Me callé cuando comenzaron a llamarme solo para cuidar a los niños o prestar dinero. Las llamadas telefónicas siempre empezaban igual. «Mamá, ¿estás ocupada?» Y yo, como una tonta, siempre respondía que no, aunque estuviera leyendo mi novela favorita o tejiendo la manta que nunca terminaría. Me callé cuando dejaron de invitarme a cumpleaños, diciendo que era cosa para los jóvenes. El último cumpleaños al que asistí fue el de mi nieto Miguel hace 2 años. Álvaro me sentó en una esquina, lejos de la mesa principal, y cuando llegó el momento de las fotos familiares, Clara dijo: «Mamá, mejor quédate ahí, que ya tomamos suficientes fotos». Pero yo nunca fui solo una abuela de manos cansadas. Antes de que me borraran de la historia, yo fui mujer. Yo fui Teresa Morales. La mujer que, al lado de mi difunto esposo Vicente, construyó con sus propias manos el Puerto Morales, un pequeño imperio de pescadores, lanchas turísticas y talleres navales que movían esta ciudad costera. Vicente era carpintero naval, y yo manejaba las cuentas con una precisión que asombraba incluso a los banqueros del centro. Juntos convertimos un pequeño muelle heredado de mi padre en el corazón económico de 3 barrios. Nuestras lanchas llevaban turistas a los arrecifes, nuestros talleres reparaban embarcaciones desde Tampico hasta Coatzacoalcos, y nuestro restaurante, La Perla Veracruzana, servía el mejor pescado a la veracruzana de todo el Golfo de México. Pero nadie recuerda, nadie quiere recordar, ni mi propia hija. Después de que Vicente murió hace 8 años, me aislaron como si yo hubiera muerto con él. Clara comenzó a visitarme solo cuando necesitaba algo. Álvaro, mi yerno, decía que mi barco era una chatarra encallada, que ocupaba espacio, que debía venderlo y usar el dinero para pagar una enfermera. «Ya viviste, doña Teresa, ahora déjanos vivir a nosotros». Esas palabras queman más que la fiebre. En los últimos 3 años, fui reducida a una sombra dentro de mi propia casa. Los mensajes de WhatsApp no eran respondidos, las llamadas ignoradas. Clara decía que estaba ocupada. Álvaro decía que la vida anda ajetreada. Pero vi por las redes sociales cenas en restaurantes elegantes del puerto de Veracruz, viajes a Cancún, fiestas con los suegros más jóvenes de Álvaro, que tienen una casa en la zona dorada. ¿Y yo? ¿Dónde estaba? Olvidada en mi cumpleaños número 72. En la Navidad pasada. En el bautizo del nieto más pequeño. Vi todo por las fotos en Facebook. Sonriendo todos. Menos yo.
Fue entonces cuando decidí hacer lo que toda mujer herida, pero lúcida, aprende a hacer cuando la vida le niega un lugar: actuar en silencio. Ayer, mientras preparaba café en mi cocina de azulejos azules que Vicente y yo escogimos en 1978, recibí un mensaje que cambiaría todo para siempre. El mensaje llegó a las 3 de la tarde, mientras yo pelaba chayotes para hacer el guisado que nadie vendría a comer. Era de Clara. Mamá, necesitamos que cuides a los niños el fin de semana. Álvaro y yo tenemos una boda importante en Xalapa. No podemos llevarlos. No era una pregunta. Era una orden disfrazada de favor. Dejé el cuchillo sobre la tabla de madera que Vicente había hecho para mí en nuestro primer aniversario. Mis manos temblaron ligeramente, no de vejez, sino de esa rabia contenida que se acumula gota a gota durante años, como la humedad que mancha las paredes durante la temporada de lluvias. ¿Cuántas veces había recibido mensajes así? ¿Cuántas veces había cancelado mis planes, mis pequeñas alegrías, mis momentos de paz, para estar disponible cuando ellos me necesitaban? Recordé el año pasado, cuando tuve que faltar a la misa de mi comadre Esperanza, que cumplía 50 años de matrimonio, porque Clara me pidió que cuidara a Miguel mientras ella iba al salón de belleza. Es importante, mamá. Tenemos una cena de trabajo. Siempre era importante cuando se trataba de sus vidas. Nunca cuando se trataba de la mía. O la vez que cancelé mi cita médica, esa que había esperado 3 meses para ver al cardiólogo, porque Álvaro me llamó a las 7 de la mañana diciendo que tenían una emergencia familiar. La emergencia era que su niñera se había enfermado y ellos tenían que ir a ver una casa en una zona residencial de Boca del Río. Doña Teresa, usted entiende. No podemos perder esta oportunidad. Es nuestro futuro. Sunim, mi futuro, aparentemente, era estar siempre disponible para el de ellos. Caminé hasta mi recámara y abrí el cajón donde guardaba mis estados de cuenta bancarios. Durante los últimos 5 años, había prestado dinero a Clara y Álvaro en 11 ocasiones diferentes. La lista estaba ahí, escrita con mi letra temblorosa en un cuaderno de pasta dura. Enero 2019. 15,000 pesos para el enganche del carro de Álvaro. Marzo 2019. 8,000 pesos para la inscripción de Miguel en la escuela privada. Julio 2019. 12,000 pesos para arreglar el aire acondicionado de su casa. Diciembre 2019. 20,000 pesos para las vacaciones de fin de año en Playa del Carmen. Y así, página tras página. Un total de 180,000 pesos en 5 años. Dinero que salió de mi pensión, de las rentas de las 2 casitas que tengo cerca del mercado, de la venta de algunas joyas que Vicente me había regalado. Dinero que prestaba cada vez con la promesa de: te lo devolvemos el próximo mes, mamá. Solo es temporal. Temporal. Como mi importancia en sus vidas. Nunca me devolvieron ni un peso. Y cuando tímidamente mencionaba el tema, Álvaro me miraba con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Doña Teresa, usted sabe que estamos batallando. Los niños cuestan mucho. Pero tranquila, en cuanto mejore la situación, le pagamos todo junto. La situación nunca mejoraba para pagarme, pero siempre mejoraba lo suficiente para sus cenas en restaurantes caros, sus escapadas de fin de semana, sus compras en Liverpool. Cerré el cuaderno y caminé hasta la sala, donde colgaba el retrato de nuestra boda. Vicente y yo, jóvenes y llenos de sueños, frente a la iglesia de la parroquia en el centro de Veracruz. Él con su único traje bueno, yo con el vestido que mi madre había cosido durante 3 meses. Éramos pobres, pero teníamos respeto mutuo. Teníamos amor verdadero. ¿Qué pensarías de todo esto, mi Vicente?, murmuré al retrato. ¿Qué dirías si supieras que nuestra hija me trata como empleada doméstica? El silencio de la casa me respondió con el tic-tac del reloj de pared que habíamos comprado en nuestro primer viaje a la Ciudad de México. Ese reloj había marcado los momentos felices de nuestra familia. Las mañanas de domingo cuando Clara corría por toda la casa, las tardes de lluvia cuando Vicente y yo bailábamos danzón en la sala, las noches cuando arrullábamos a nuestra hija con canciones de Agustín Lara. Ahora solo marcaba mi soledad. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de llaves en la puerta. Clara había llegado, como siempre, sin avisar. «¡Mamá! ¿Ya viste mi mensaje?», gritó desde la entrada, sin siquiera saludar.
Entró a la sala como si fuera su casa, tirando su bolsa Louis Vuitton sobre el sillón donde Vicente solía sentarse a leer el periódico. Sí, mija, lo vi, respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. Perfecto. Los niños llegan el viernes en la tarde. Ah, y necesito que les hagas de comer algo especial. A Miguel no le gusta el frijol, y a Sofía no le des nada con chile. Ya sabes cómo se pone. Clara hablaba mientras revisaba su teléfono, sin mirarme a los ojos. Llevaba un vestido nuevo, de esos que cuestan más que mi pensión mensual, y sus uñas estaban recién arregladas en el salón más exclusivo del puerto. Clara, dije, respirando profundo, ¿no crees que podrían llevar a los niños con ustedes? Seguramente en el hotel donde se van a hospedar tienen actividades para... ¿Estás loca, mamá? Me interrumpió, por fin levantando la vista de su teléfono. Es una boda elegante. No podemos andar cargando niños. Además, a ellos les gusta estar contigo. Mentira. Los niños ya no me conocían realmente. Cuando venían, se la pasaban pegados a sus tablets, preguntando cuándo regresarían sus papás, quejándose de que mi casa olía raro y de que no tenía Netflix. Y otra cosa, continuó Clara, guardando su teléfono en la bolsa. Álvaro quiere que hables con don Eusebio para que baje la renta de la casa que tenemos en la Colonia Centro. Dice que está muy cara para lo que es. Don Eusebio era mi inquilino de 83 años, un señor viudo que cuidaba esa propiedad como si fuera suya. Pagaba puntualmente sus 3.500 pesos mensuales y nunca me había dado problemas. Pero Clara, esa renta está por debajo del precio del mercado. Además, don Eusebio es muy buen inquilino. Mamá, por favor, no seas tan aferrada al dinero. Total, tú no necesitas tanto. ¿Para qué quieres tanto dinero a tu edad? Esas palabras se clavaron en mi pecho como agujas. ¿Para qué quería dinero a mi edad? Para sentirme segura, para tener dignidad, para no depender de nadie cuando ya no pudiera valerme por mí misma. Está bien, mija, susurré, porque así había aprendido a responder durante años. Así había aprendido a desaparecer. Clara se levantó, satisfecha. Ah, y mamá, trata de arreglar un poco la casa para el fin de semana. Los niños van a traer a un amiguito, y no quiero que piense que venimos de familia de rateros. Se fue como había llegado, dejando tras de sí solo el eco de sus tacones sobre las losetas que Vicente y yo habíamos puesto con tanto cuidado. Me quedé sola en mi sala, rodeada de recuerdos que ya nadie valoraba, preguntándome cuándo exactamente había dejado de ser Teresa Morales, la mujer que construyó un imperio familiar, para convertirme en la abuela de usar y tirar. El viernes llegó con esa brisa marina que siempre me recordaba por qué Vicente y yo escogimos quedarnos en Veracruz. Desde mi ventana podía ver las gaviotas volando sobre el malecón, y por un momento, solo por un momento, me sentí en paz. Pero la paz se rompió cuando sonó el timbre a las 5 de la tarde. Clara entró arrastrando 2 maletas enormes y empujando a Miguel y Sofía hacia adelante. Los niños parecían más altos, más extraños, como si hubieran crecido en un mundo donde yo ya no existía. «Mamá, aquí tienes a los niños», anunció Clara, como si estuviera entregando un paquete. «Regresamos el domingo en la noche. Ah, y Miguel va a traer a su amigo Sebastián mañana temprano. Es hijo de los Herrera. ¿Los conoces? Tienen la constructora más grande de Xalapa». No los conocía, y Clara lo sabía. Pero le importaba más impresionar a esa familia que considerar si yo estaba preparada para recibir un niño desconocido. «Clara, mi amor», intenté decir, «no me dijiste que venía otro niño. No tengo suficiente». «Ay, mamá, no exageres. Es solo un niño más. Tú siempre te las arreglas». Clara ya estaba revisando su teléfono otra vez. «Álvaro viene en camino para recogerme. Y por favor, no les des de esas comidas raras que haces. Compra algo normal en el Soriana». ¿Comidas raras? Mis guisos habían alimentado a Vicente durante 30 años. Habían crecido a Clara. Habían sido elogiados por todos nuestros amigos. Pero ahora eran comidas raras. Álvaro llegó haciendo sonar el claxon desde la calle, sin bajarse del carro. Ni siquiera tuvo la cortesía de saludarme. «Ya vámonos», gritó desde la ventana del Audi que yo había ayudado a pagar. Clara me dio un beso en la mejilla, frío como el mármol, y se fue corriendo.
Los niños se quedaron parados en la sala, mirando alrededor como si estuvieran en casa de extraños. ¿Tienen hambre?, les pregunté con la sonrisa que había ensayado durante años. ¿Tienes internet wifi, abuela?, preguntó Miguel sin mirarme. El de aquí siempre anda lento. ¿Y tienes Netflix?, agregó Sofía. En casa de la abuela Patricia sí hay. La abuela Patricia, la madre de Álvaro, la que vivía en una casa moderna en Fraccionamiento Las Américas, con alberca y jardín inglés, la que tenía la última tecnología y llevaba a los niños a centros comerciales elegantes. No, mi amor. Pero podemos ver la televisión normal, o podemos ir a caminar por el puerto, o... ¡Qué aburrido!, suspiró Miguel. ¿Por qué no podemos quedarnos con la abuela Patty? Ella sí tiene cosas divertidas. Esas palabras me dolieron más de lo que estaba dispuesta a admitir. Preparé quesadillas para la cena, las mismas que a Clara le encantaban cuando era niña. Los niños las comieron en silencio, como cumpliendo una obligación, mientras veían videos en sus tablets. Esa noche, mientras los acostaba en la recámara que había sido de Clara, Miguel me preguntó: «Abuela, ¿por qué tu casa huele tan raro? ¿Y por qué no tienes cosas nuevas como la abuela Patty?». No supe qué responder. Mi casa olía a la historia que habíamos construido Vicente y yo, a los tamales que hacía cada Navidad, al café que molíamos cada mañana, a la madera vieja que guardaba nuestros recuerdos. Pero para estos niños, eso solo era raro. El sábado llegó con lluvia y con ella llegó Sebastián Herrera. Su madre, una mujer rubia de unos 40 años, se bajó de una camioneta BMW y tocó mi puerta como si estuviera haciendo una inspección. «Buenos días, señora Morales», dijo, mirando mi casa con ese gesto que conocía bien. La evaluación rápida de alguien que decidía si yo era suficientemente buena para cuidar a su hijo. «Sí, Teresa Morales», respondí, extendiendo mi mano. Ella la estrechó apenas, con esa sonrisa falsa que las mujeres de sociedad habían perfeccionado. «Soy Patricia Herrera. Espero que no sea mucha molestia. Clara me aseguró que usted tenía experiencia cuidando niños». ¿Experiencia? Había criado a mi propia hija. Había cuidado a mis nietos desde bebés. Había sido segunda madre para los hijos de mis vecinas. Pero aparentemente necesitaba que Clara diera referencias de mi capacidad maternal. «Por supuesto, señora. Sebastián está en buenas manos». Patricia miró hacia adentro de mi casa y vi en sus ojos lo mismo que había visto en los de mi yerno. Desprecio disfrazado de cortesía. «Perfecto. Lo recojo a las 6. Y por favor, no le dé dulces. Estamos cuidando su alimentación». Se fue sin más, dejando a su hijo en mi sala. Sebastián era un niño educado, pero distante. Se notaba que venía de un mundo diferente, donde las abuelas no olían a lavanda y aceite de coco, donde las casas tenían pisos de mármol en lugar de losetas de Talavera. Los 3 niños se la pasaron comparando sus tablets, hablando de juegos que yo no entendía, de lugares donde habían ido que yo nunca visitaría. Me convertí en una empleada invisible, sirviendo comida, limpiando, asegurándome de que estuvieran bien, pero sin formar parte real de su mundo. Pero lo que me rompió el corazón por completo fue lo que escuché esa tarde. Había ido a la cocina a preparar limonada cuando oí a Sebastián preguntarle a Miguel: «¿Esta es tu abuela pobre?». «Sí», respondió Miguel sin dudarlo. «Mis papás dicen que por eso vive en esta casa vieja, pero la abuela Patty sí tiene dinero. Ella nos lleva a restaurantes bonitos y nos compra cosas». «¿Y por qué la visitan si es pobre?», insistió Sebastián. «Porque cuida niños gratis», dijo Sofía, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Y a veces les presta dinero a mis papás». Sebastián se rió. «Ah, como las sirvientas». «Algo así», confirmó Miguel. Me quedé paralizada en la cocina, con el vaso de limonada temblando en mis manos. ¿Eso era lo que mis propios nietos pensaban de mí? ¿Una sirvienta? ¿Una abuela de segunda clase que solo servía para cuidar niños gratis y prestar dinero? El vaso se me resbaló y se estrelló contra el piso de la cocina. El ruido hizo que los niños voltearan. «¿Está bien, señora?», preguntó Sebastián con educación automática. «Sí, mi amor. Solo se me cayó algo». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Esa noche, después de que Patricia recogió a Sebastián con la misma prisa con la que lo había dejado, después de que acosté a Miguel y Sofía,
Me senté en mi sala y lloré como no había llorado desde el funeral de Vicente. Lloré por todos los años que había dedicado a una familia que me veía como un recurso. Lloré por todas las veces que había sacrificado mi dignidad para mantener una relación que solo existía cuando ellos necesitaban algo. Lloré por la mujer que había sido y que ahora parecía haber desaparecido completamente. Me levanté y caminé hasta mi recámara. Del cajón del escritorio saqué las escrituras de mis propiedades, los documentos que demostraban quién era realmente Teresa Morales. El Puerto Morales, las casas, las cuentas bancarias, todo lo que había construido con Vicente y que había mantenido en secreto durante años. Por primera vez en mucho tiempo, recordé quién había sido antes de convertirme en la abuela conveniente. Y por primera vez en años, sentí algo diferente al dolor y la resignación. Sentí rabia, una rabia limpia, clarificadora, que me hizo ver con perfecta nitidez lo que tenía que hacer. El domingo, cuando Clara vino a recoger a los niños, yo ya había tomado una decisión. Mientras ella entraba hablando por teléfono, ignorándome como siempre, yo la observé con ojos nuevos. Esta mujer, esta desconocida que llevaba el nombre de mi hija, iba a descubrir muy pronto quién era realmente Teresa Morales, y se iba a arrepentir de haberme subestimado. El lunes amaneció diferente. Por primera vez en años, desperté sin esa sensación de vacío en el estómago que me acompañaba todas las mañanas. Me levanté, me puse mi vestido azul marino, el que Vicente decía que me hacía ver elegante, y caminé hasta el banco BBVA del centro de Veracruz. «Buenos días, señora Morales», me saludó licenciado Ramírez, el gerente que había manejado mis cuentas durante los últimos 15 años. «¿En qué podemos ayudarla? Quiero hacer algunos cambios en mis cuentas», dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Necesito revocar todos los accesos que tiene Clara Mendoza Morales a mis cuentas bancarias». El licenciado me miró con sorpresa. «¿Está segura, señora Morales? Su hija ha tenido acceso a esas cuentas desde hace varios años». «Completamente segura. Durante media hora, firmé documentos que devolvían el control total de mis finanzas a mis propias manos. Clara ya no podría ver mis movimientos. Ya no podría pedirme prestado dinero con la facilidad con la que había venido haciéndolo. Mi segunda parada fue con el licenciado Fuentes, mi abogado de toda la vida, el mismo que había redactado el testamento cuando Vicente murió. «Teresa, ¿qué te trae por aquí?», me preguntó con esa familiaridad que solo dan décadas de amistad. «Necesito hacer cambios en mi testamento, Joaquín. Cambios importantes». Le expliqué todo lo que había pasado. Como buen abogado y mejor amigo, me escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, tomando notas. «¿Estás completamente segura de esto, Teresa? Es una decisión muy fuerte. Nunca he estado más segura de algo en mi vida». El miércoles llegó como una bomba. Clara me llamó a las 11 de la mañana. Su voz una mezcla de pánico y furia que nunca le había escuchado. «¡Mamá! ¿Qué hiciste? Fuimos al banco y dicen que ya no tengo acceso a tus cuentas». «Así es, mija», respondí con calma, mientras regaba mis plantas de Jamaica en el patio. «Ya no lo tienes». «¿Por qué? ¿Qué te pasa?» «Somos familia». Por primera vez en años, reí. Una risa amarga, pero liberadora. «Ah, ¿ahora somos familia?» Porque el fin de semana, cuando tus hijos me describían como la abuela que cuida niños gratis, no sonaba muy familiar. Se hizo un silencio mortal del otro lado de la línea. «¿De qué hablas, mamá?» «Hablo de que Miguel le dijo a su amiguito que soy como una sirvienta. Hablo de que Sofía explicó que me visitan porque cuido niños gratis y presto dinero. ¿Eso te enseñaste que era ser familia, Clara?» «Mamá, los niños dicen tonterías». «Los niños dicen lo que escuchan en casa», la interrumpí. «Y lo que escuchan es que su abuela Teresa es la pariente pobre que sirve para sacar de apuros». Clara intentó cambiar de estrategia. Su voz tomó ese tono meloso que usaba cuando quería algo importante. «Mamá, no te pongas así. Sabes que te queremos mucho. Solo que, bueno, la vida está difícil y pensé que podíamos ayudarnos entre familia». «¿Ayudarnos?» «Clara, en 5 años me has pedido prestado 180,000 pesos. ¿Cuántos me has devuelto?» Otro silencio. «No tengo la cantidad exacta, pero 0.
Me has devuelto 0 pesos, Clara. Y no solo eso. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento, si necesito algo, si estoy bien de salud? Podía escuchar su respiración agitada del otro lado. Mamá, está bien. Entiendo que estés molesta. Pero no puedes cerrar las cuentas así nada más. Tenemos gastos. Los niños tienen 2 padres que trabajan. Y si no les alcanza el dinero, tal vez deberían reconsiderar gastarse 20,000 pesos en una boda en Xalapa. ¿Cómo sabes cuánto costó el hotel? Porque lo vi en el estado de cuenta, Clara. Cuando aún tenías acceso a mi tarjeta de crédito adicional, la había atrapado. Durante meses, Clara había estado usando mi tarjeta adicional para gastos familiares, que resultaron ser cenas elegantes, ropa de marca y fines de semana románticos. Eso era para emergencias. Una suite en Las Brisas, Veracruz, no es una emergencia, Clara. Es un lujo que yo pagué sin saberlo. La llamada terminó con Clara gritándome que me había vuelto loca, que era una amargada, que Vicente se daría vuelta en su tumba si supiera lo egoísta que me había puesto. Esas palabras me dolieron, pero no tanto como esperaba, porque por primera vez en años sentía que Vicente estaría orgulloso de mí, orgulloso de que por fin hubiera defendido nuestra dignidad. El viernes, Álvaro apareció en mi puerta sin avisar. Se veía nervioso, pero intentaba mantener esa sonrisa controlada que siempre usaba conmigo. Doña Teresa, ¿podemos hablar? Lo invité a pasar. Le serví café en las tazas de porcelana que había heredado de mi madre, las mismas que él había criticado por anticuadas en varias ocasiones. Mire, doña Teresa, comenzó, usando ese tono paternalista que había perfeccionado. Entiendo que esté molesta. Las mujeres de su edad a veces se ponen sensibles, pero no puede tomar decisiones tan drásticas basándose en emociones. ¿Emociones? ¿Sensible por la edad? ¿Decisiones drásticas, Álvaro? Lo de cerrar las cuentas, quitar los accesos. Clara está muy preocupada. Dice que no está pensando con claridad. Me recargué en mi silla, la misma donde Vicente se sentaba a leer el periódico, y lo miré fijamente. ¿Sabes qué no es pensar con claridad, Álvaro? Prestar dinero durante 5 años sin recibir ni un peso de vuelta. Cuidar niños todos los fines de semana sin que nadie me pregunte si tengo planes. Cancelar mis citas médicas para estar disponible cuando ustedes tienen una emergencia. Álvaro se removió incómodo en su asiento. Doña Teresa, nosotros siempre hemos valorado su ayuda. ¿Valorado? Me levanté y fui por mi cuaderno de cuentas. ¿Llamas valorar a esto? Le puse el cuaderno enfrente, con todos los préstamos anotados. 180,000 pesos, Álvaro. Más de lo que muchas personas ganan en 2 años. ¿Eso es valorar mi ayuda? Su rostro cambió. La máscara de cortesía se cayó y vi lo que realmente pensaba de mí. Mire, señora, usted tiene dinero que no usa. Nosotros tenemos una familia que mantener. Los niños necesitan educación, oportunidades. ¿Y yo qué soy? ¿Una alcancía? Usted ya vivió su vida, ya tuvo su tiempo. Ahora es momento de que piense en las siguientes generaciones. Esas palabras flotaron en el aire como veneno. Ya viviste tu vida. Me senté de nuevo, pero esta vez con una calma que me sorprendió. Tienes razón, Álvaro. Ya viví mi vida. Y en esa vida que viví, construí algo que tú ni siquiera imaginas. ¿De qué habla? Hablo de que mientras tú me ves como una viejita con dinero ahorrado, yo soy dueña de propiedades que valen más de lo que ganarás en toda tu vida de contador. Álvaro se rió con desprecio. ¿Propiedades? ¿Se refiere a esta casa vieja y al barco oxidado del patio? Me refiero al Puerto Morales completo, Álvaro. Los muelles, los talleres, el restaurante, las lanchas, todo. La sonrisa se borró de su cara. Eso es imposible. Clara me dijo que su papá trabajaba ahí, pero mi papá no trabajaba ahí. Mi papá y yo éramos dueños de todo eso. Y ahora yo soy la única propietaria. Álvaro palideció. ¿Usted está hablando en serio? Pregúntale a Clara por qué nunca te contó la verdad sobre quién soy realmente. Se levantó bruscamente, ya sin intentar mantener las apariencias. Esto no se va a quedar así, doña Teresa. Clara es su hija. Tiene derechos. Clara tenía privilegios.
Los derechos se ganan con respeto. Se fue azotando la puerta, pero antes de llegar a su carro, se volteó y me gritó algo que confirmó mis peores sospechas sobre él. Usted no tiene derecho a ser egoísta con su dinero. Es dinero de familia. Dinero de familia. Como si mi trabajo, mis sacrificios, mis decisiones no tuvieran valor alguno. Esa noche, mientras preparaba mi cena tranquila, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Abuela Tere? Era la voz de Emilia, mi nieta del primer matrimonio de Clara, la única que seguía llamándome con cariño. Emilia, mi amor, ¿cómo estás? Abuela, ¿es cierto lo que me dijo mi mamá? ¿Que ya no vas a ayudar a la familia? Y ahí estaba. La manipulación había llegado hasta Emilia. Era hora de que alguien supiera toda la verdad. Emilia, mi niña preciosa, le dije, sintiendo cómo se me suavizaba la voz al escuchar a la única persona de la familia que me seguía llamando con amor genuino. Ven a visitarme mañana por la tarde. Hay muchas cosas que necesitas saber sobre tu abuela. Emilia tenía 23 años y estudiaba arquitectura en la Universidad Veracruzana. Era la hija del primer matrimonio de Clara, fruto de una relación que había terminado cuando Clara apenas tenía 19 años. El padre de Emilia había muerto en un accidente de motocicleta cuando ella tenía 5 años. Y desde entonces, yo me había convertido en su única figura paterna estable. A diferencia de Miguel y Sofía, Emilia me visitaba por cariño real. Me traía sus proyectos de la universidad para mostrarme. Me contaba sobre sus novios. Me pedía consejos sobre la vida. Era la única que recordaba llamarme en mi cumpleaños. La única que notaba cuando me cortaba el cabello o cuando usaba un vestido nuevo. Al día siguiente, mientras esperaba su llegada, tomé una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Llamé a don Eusebio. ¿Don Eusebio? Habla Teresa Morales. Doña Teresa, ¿cómo está usted? Espero que no sea para subir la renta, porque con mi pensión ya batallo bastante, dijo con esa honestidad que siempre me había gustado de él. No, don Eusebio. Al contrario, quería decirle que la renta se mantiene igual. No se preocupe por nada. Escuché un suspiro de alivio del otro lado. Gracias, doña Teresa. Usted siempre ha sido muy justa conmigo, no como otros caseros que conozco. Después de colgar, sentí una satisfacción pequeña pero significativa. Era la primera vez en años que tomaba una decisión sin consultar con Clara, sin considerar qué pensaría Álvaro, sin preocuparme por su reacción, y se sentía liberador. Emilia llegó a las 4 de la tarde, con esa sonrisa que me recordaba tanto a Vicente. Traía una bolsa de conchas dulces del centro, mis favoritas, las que solo se conseguían en la pastelería La Parroquia. Abuela, te ves diferente, me dijo, abrazándome con ese cariño que ya había olvidado que existía. ¿Te cortaste el cabello? No, mi amor. Creo que me ves diferente porque me siento diferente. Nos sentamos en la sala, y por primera vez en años, sirvo café en mis tazas buenas sin disculparme por usarlas. Emilia, quiero contarte algo que tal vez tu mamá nunca te ha dicho. Algo sobre quién era tu abuelo Vicente y quién soy yo. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia. Le hablé del Puerto Morales, de cómo Vicente y yo habíamos empezado con una lancha prestada y la habíamos convertido en el negocio más próspero de la zona. Le mostré las escrituras, los contratos, las fotografías de la época dorada, cuando nuestro restaurante era el favorito de los políticos y empresarios que venían a Veracruz. Emilia me escuchaba con los ojos cada vez más grandes. Abuela, ¿estás diciendo que eres dueña de todo el puerto? ¿De verdad? De la mayoría, mi amor. 32 muelles, 3 talleres navales, el restaurante La Perla Veracruzana, 9 lanchas turísticas y todos los terrenos adyacentes. Pero, ¿por qué mamá nunca me dijo nada de esto? Esa era la pregunta que más dolía responder. Porque tu mamá decidió que era más fácil verme como una viejita dependiente que reconocer que su madre había construido un imperio. Después de que murió tu abuelo, Clara empezó a tratarme como si yo fuera una carga, no como la mujer que le había dado todo lo que tenía. Emilia se quedó callada por un momento, procesando la información. ¿Y qué vas a hacer ahora, abuela? Por primera vez en años, sonreí con verdadera felicidad.
Ya empecé a hacer algo, mi amor. Cerré los accesos de tu mamá a mis cuentas. Cambié mi testamento. Y tengo una sorpresa para ti. Saqué los documentos que había preparado con el licenciado Fuentes. Emilia, tú eres la única persona de esta familia que me ha tratado con respeto y cariño genuino. Tú eres la única que viene a visitarme sin pedirme nada. Por eso, he decidido nombrarte como mi heredera universal. Emilia palideció. Abuela, no puedo aceptar eso. Es demasiado. Mi amor, yo ya viví mi vida. Construí todo esto para mi familia, pero mi familia decidió que yo ya no importaba. Tú eres la única que me sigue viendo como Teresa Morales, no como la abuela Banco o la niñera gratis. Pero mi mamá, Miguel y Sofía, tu mamá tuvo 8 años desde la muerte de tu abuelo para valorarme. Eligió humillarme. Miguel y Sofía tienen padres que pueden cuidarlos. Tú tienes sueños, proyectos, futuro, y yo quiero ser parte de ese futuro, no solo un recuerdo amargo. Emilia se acercó y me abrazó, llorando. Abuela, yo no quiero tu dinero, yo te quiero a ti. Lo sé, mi amor, por eso eres la única que lo merece. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin culpa, sin ansiedad, sin esa sensación constante de que tenía que estar disponible para resolver los problemas de otros. El lunes llegó con una llamada de Clara a las 6 de la mañana. «Mamá, ¿es cierto lo que me dijo Emilia? ¿Que cambiaste tu testamento?» «Buenos días, Clara. Sí, es cierto». «¡Estás loca! No puedes dejar todo a Emilia. Yo soy tu hija. Miguel y Sofía son tus nietos. También eres la hija que me describió como una amargada. También eres la madre que enseñó a sus hijos a verme como una sirvienta. Yo nunca dije eso. No hacía falta que lo dijeras, Clara. Lo demostraste con tus acciones durante 8 años. Mamá, por favor, hablemos. Podemos arreglar esto». Por primera vez en mucho tiempo, Clara sonaba desesperada. Ya no era la mujer segura que me daba órdenes y esperaba obediencia automática. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de 8 años de tratarme como empleada doméstica? No es cierto, mamá. Yo siempre te he respetado. Clara, la última vez que me visitaste sin pedirme algo fue en el funeral de tu padre. 8 años. En 8 años, no has venido una sola vez solo para ver cómo estoy. El silencio del otro lado confirmaba la verdad de mis palabras. «Está bien», dijo finalmente, y en su voz había algo nuevo. Miedo. «¿Qué quieres que haga?» Por primera vez en años, mi hija me estaba preguntando qué quería yo. Por ahora, nada, Clara. Ya hice lo que tenía que hacer. Pero mamá, somos familia. La familia se construye con respeto, no con sangre. Y el respeto se gana con acciones, no con palabras. Colgué el teléfono y me senté en mi mesa del desayuno. El café sabía diferente esa mañana. Mejor. Como si hubiera recuperado un sabor que había perdido hace años. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Era Álvaro. Pero esta vez no venía con su sonrisa falsa. Venía con cara de funeral. «Doña Teresa, necesitamos hablar seriamente». «Pasa, Álvaro. Pero esta vez vas a escuchar lo que yo tengo que decir». Se sentó en el borde del sillón, claramente incómodo. «Mire, señora, entiendo que esté molesta, pero lo que está haciendo es venganza. Usted no puede castigar a toda la familia por... ¿Castigar?» Me levanté y fui por la carpeta que tenía preparada. «Álvaro, ¿sabes cuánto dinero me han pedido prestado en 5 años sin devolverme nada? No tengo la cifra exacta, pero 180,000 pesos. ¿Sabes cuántas veces me han invitado a comer en 5 años? 3. ¿Sabes cuántas veces han venido a visitarme sin necesitar algo? 0. Le puse enfrente las fotos que Emilia había impreso de las redes sociales de Clara. Todas las fiestas familiares de las que había sido excluida. Todas las celebraciones donde aparecían con los otros abuelos, pero nunca conmigo. ¿Ves estas fotos, Álvaro? En 5 años he aparecido en 2 fotos familiares. 2. ¿Sabes en cuántas aparece la madre de tu exesposa? En todas. Álvaro miraba las fotos sin poder negar lo evidente. «Doña Teresa, si hay errores, se pueden corregir. Pero cambiar un testamento así, de golpe...» «No fue de golpe, Álvaro. Fue después de 8 años de ser tratada como basura». Se levantó, ya sin intentar mantener la compostura.
Está bien, señora. Pero que sepa que esto no se va a quedar así. Clara es su hija legal, tiene derechos. Clara tuvo privilegios. Los derechos se mantienen con respeto. Cuando se fue, me quedé sola en mi sala. Pero era una soledad diferente a la que había sentido durante años. Era la soledad de quien ha tomado una decisión difícil pero necesaria. La soledad de quien se ha liberado de cadenas que parecían invisibles, pero que pesaban toneladas. Por primera vez en 8 años, era completamente libre, y se sentía maravilloso. La tormenta llegó 3 días después, un jueves por la tarde, cuando el cielo de Veracruz se pintó de gris y el viento del Golfo comenzó a agitar las cortinas de mi sala. Pero la verdadera tormenta no venía del mar, sino del timbrazo insistente que sonó a las 4 en punto. Clara llegó acompañada de todo su arsenal, Álvaro con cara de abogado enfurecido, Miguel y Sofía arrastrando los pies detrás de sus padres, y hasta Patricia Herrera, la abuela rica, como testigo silencioso de lo que claramente habían planeado como mi rendición incondicional. «Mamá, tenemos que hablar», anunció Clara entrando a mi casa como si fuera una invasión territorial. Esto ya se salió de control. Los dejé pasar, pero esta vez no corrí a la cocina a preparar café para todos. Esta vez me senté en mi silla favorita, la de respaldo alto donde Vicente solía leer el periódico, y los observé acomodarse incómodamente en mi sala. «Hablen», dije simplemente. Álvaro se aclaró la garganta y sacó una carpeta que había traído consigo. «Doña Teresa, hemos consultado con un abogado. Lo que usted está haciendo podría considerarse... Bueno, podría haber influencias externas que la estén manipulando». «¿Influencias externas?». Me reí. Una risa seca que llenó el silencio tenso de la sala. «¿Te refieres a Emilia? ¿La única persona que me visita sin pedirme dinero?» «Nos referimos», interrumpió Clara con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable, «a que estas decisiones son muy drásticas para tomarlas sola. A tu edad, a veces las emociones». «¿A mi edad?». Me levanté de mi silla, y todos retrocedieron ligeramente. «Clara, a mi edad construí un imperio mientras tú apenas sabías escribir tu nombre. A mi edad, manejé las finanzas de un negocio que empleaba a 50 familias veracruzanas. No me vengas con que a mi edad no puedo tomar decisiones». Patricia Herrera, que hasta ese momento había permanecido callada, decidió intervenir con esa voz dulzona que usaba para parecer comprensiva. «Señora Morales, como madre también, entiendo que a veces los hijos no son tan atentos como deberían. Pero castigar a toda la familia, incluyendo a los nietos». La miré directamente a los ojos. «Señora Herrera, ¿usted sabe qué me dijo su hijo Sebastián a mis nietos cuando estuvo en mi casa?». Patricia palideció ligeramente. Les preguntó si yo era la abuela pobre, y mis propios nietos le confirmaron que sí, que por eso venían aquí, porque cuido niños gratis y presto dinero. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. «Así que no me hable de castigar a los nietos», continué. «Los nietos ya me habían juzgado y condenado. Solo estoy respondiendo a su veredicto». Miguel, que había estado jugando con su teléfono, levantó la vista por primera vez. «Abuela, nosotros no dijimos nada malo». «No, Miguel. ¿Decir que soy como una sirvienta no es nada malo?». El niño se encogió en su asiento, pero Álvaro saltó inmediatamente en su defensa. «Son niños, doña Teresa». «No entienden». «Los niños entienden perfectamente lo que escuchan en casa. Y lo que escuchan es que la abuela Teresa es la pariente pobre que sirve para sacar de apuros». Clara intentó cambiar de estrategia. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos, lágrimas que parecían tan artificiales como su preocupación repentina. «Mamá, está bien. Reconozco que hemos cometido errores, pero somos familia. Podemos arreglar esto. No tienes que castigar a todos por...». «¿Castigar?», la interrumpí. «Clara, yo no estoy castigando a nadie. Estoy premiando a la única persona que me trató con dignidad». Saqué de mi bolso las fotos que había estado recopilando, todas las celebraciones familiares de los últimos 5 años donde había sido excluida, todas las publicaciones en redes sociales donde aparecían con otros abuelos, pero nunca conmigo. ¿Ven estas fotos? 5 años de cumpleaños, graduaciones, bautizos, navidades.
En todas aparecen ustedes con la familia de Álvaro, con los amigos, con todo el mundo. ¿Saben en cuántas aparezco yo? Las esparcí sobre la mesa de centro como cartas de póker. En ninguna. 0. Durante 5 años fui invisible para ustedes, excepto cuando necesitaban dinero o niñera gratis. Álvaro se levantó bruscamente, ya sin intentar mantener las formas. Está bien. Tal vez no fuimos perfectos, pero usted tampoco fue la suegra más fácil del mundo. Ahí estaba. La verdad finalmente había salido. Ah, dije con calma. Ahora estamos llegando a la honestidad. Dime, Álvaro, ¿qué te hice tan difícil? ¿Prestarte dinero sin intereses? ¿Cuidar a tus hijos gratis? ¿Mantener mi boca cerrada cuando me tratabas como empleada doméstica? Usted siempre estuvo ahí. Siempre opinando, siempre disponible. Grité por primera vez en años. Siempre dispuesta a ayudar. Siempre sacrificando mis planes por los suyos. El grito pareció despertar algo en todos. Miguel y Sofía se acurrucaron contra su madre. Patricia Herrera se removió incómoda en su asiento, y Clara comenzó a llorar en serio. «Mamá, por favor», susurró Clara. «Somos lo único que tienes». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. ¿Lo único que tengo? Me levanté y caminé hasta la ventana que daba al puerto. «Clara, ¿ves ese puerto allá afuera?» Todos voltearon hacia donde señalaba. ¿Ven esas lanchas? ¿Esos muelles? ¿Ese restaurante que siempre está lleno de turistas? Sí, murmuró Clara. Todo eso es mío. Cada lancha, cada muelle, cada metro cuadrado de ese puerto. Lo construí con tu padre desde cero. Y durante 8 años, ustedes me han tratado como si fuera una limosnera. Patricia Herrera fue la primera en reaccionar. ¿Usted es dueña del Puerto Morales? ¿Del Puerto Morales, de 3 talleres navales, de 9 lanchas turísticas, del restaurante La Perla Veracruzana y de todos los terrenos adyacentes? Álvaro se puso pálido como papel. Pero Clara me dijo que usted vivía de su pensión. Clara les dijo lo que era conveniente para mantenerlos controlados. Respondí mirando directamente a mi hija. ¿Verdad, Clara? Mi hija no pudo sostener mi mirada. Mamá, yo no quería que pensaran que éramos ricos. Quería que me quisieran por mí misma, no por dinero. ¿Y para eso tenías que convertirme en una pordiosera? ¿Para eso tenías que enseñarles a tus hijos a verme como la pariente pobre? El silencio que siguió fue devastador. Caminé hasta mi escritorio y saqué el documento que había estado guardando para este momento. Mi Nuevo Testamento, con todas las firmas y sellos legales correspondientes. «Este es mi Nuevo Testamento», anuncié, poniéndolo sobre la mesa. «Emilia Mendoza Morales es ahora mi heredera universal. Todo lo que construí con Vicente, todo por lo que trabajé durante 50 años, será suyo». Álvaro se levantó como resorte. «Eso no puede ser legal. Clara es la hija legítima. Clara es mi hija. Pero Emilia es mi heredera. La diferencia es que una comparte mi sangre, y la otra comparte mi corazón». Clara se desplomó en el sillón, llorando histéricamente. «Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hija. Te necesito». «Clara, durante 8 años tuviste la oportunidad de necesitarme como hija, no como banco. Elegiste el dinero sobre el amor. Ahora vives con las consecuencias». Miguel, que había estado callado todo el tiempo, de repente habló. «¿Y nosotros qué vamos a hacer sin el dinero de la abuela?» La pregunta salió de su boca con tanta naturalidad que hasta Patricia Herrera se estremeció. «Ahí tienes tu respuesta», le dije a Clara. «Hasta tus propios hijos me ven solo como una fuente de dinero». Me acerqué a la puerta y la abrí. «Esta conversación ha terminado. Mi decisión es final y legal. Si quieren impugnar el testamento, están en su derecho. Pero mi abogado les asegura que es impugnable solo si demuestran que no estoy en mis cabales. Y después de 50 años manejando un negocio, creo que mi cordura está bien documentada». Uno por uno fueron saliendo. Patricia Herrera murmuró una disculpa incómoda. Los niños salieron cabizbajo. Álvaro salió masculando amenazas legales. Clara fue la última en salir. En la puerta se volteó hacia mí. «Mamá, ¿de verdad vas a destruir nuestra familia por dinero?» La miré a los ojos, y por primera vez en años, no sentí el peso de la culpa materna. «Clara, yo no estoy destruyendo nuestra familia.
Ustedes la destruyeron hace años. Yo solo estoy reconociendo que ya estaba muerta. Cerré la puerta suavemente, sin azotarla. No había rabia en ese gesto, solo una finalidad tranquila. Era libre. Finalmente, después de 8 años de humillación, era completamente libre. Y el silencio de mi casa, por primera vez en años, sonaba a paz. Desperté el viernes con una sensación que había olvidado. La emoción de tener un día completamente mío. Por primera vez en 8 años, nadie me llamaría pidiendo favores. Nadie me haría sentir culpable por mis decisiones. Nadie me trataría como si mi única función fuera estar disponible para resolver los problemas de otros. Me levanté sin prisa. Preparé café en mi cafetera italiana, la que Clara siempre criticaba por anticuada, y me senté en mi patio a ver el amanecer sobre el Golfo de México. El viento salado acarició mi rostro, y por primera vez en años, sonreí sin forzar el gesto. Tenía 72 años. Había perdido 8 años sintiéndome invisible, pero me quedaban muchos años para ser la mujer que realmente era. Teresa Morales, empresaria, propietaria, matriarca verdadera, no la sombra en la que me habían convertido. A las 9 en punto, llamé a Emilia. Buenos días, mi amor. ¿Tienes tiempo para acompañar a tu abuela a hacer algo que debería haber hecho hace años? Por supuesto, abuela. ¿Qué tienes en mente? Vamos a ir al puerto. Es hora de que recupere mi lugar. 1 hora después, Emilia llegó con una sonrisa radiante y un vestido amarillo que le quedaba precioso. Me había puesto mi mejor vestido, el azul marino con flores blancas que Vicente me había regalado para nuestro 20º aniversario, y me había arreglado el cabello en el salón de doña Carmen. Abuela, te ves hermosa, me dijo Emilia, y en sus ojos vi algo que hacía años no veía: admiración genuina. Caminamos juntas por las calles empedradas del centro histórico de Veracruz, hacia el puerto que había sido mi segundo hogar durante 30 años. Con cada paso, sentía cómo recuperaba pedazos de mí misma que había perdido. El puerto Morales se extendía ante nosotros como un reino que había estado esperando el regreso de su reina. Los muelles brillaban bajo el sol matutino, las lanchas se mecían suavemente en el agua cristalina, y el aroma del mar se mezclaba con el olor del pescado fresco que llegaba de los barcos pesqueros. «¡Doña Teresa!», gritó una voz familiar. Era Capitán Mendoza, sin parentesco con mi ex yerno, el hombre que manejaba las lanchas turísticas desde hace 15 años. «¡Qué gusto verla por aquí! Hacía años que no venía». «Hola, capitán. Te presento a mi nieta Emilia. Ella va a ser la nueva propietaria de todo esto». La cara de sorpresa del capitán fue épica. Durante años, él había estado reportando a los administradores que yo había contratado, sin saber que yo seguía siendo la dueña real. «¿Doña Teresa? ¿Usted sigue siendo la propietaria?» «Nunca dejé de serlo, capitán. Solo me tomé un descanso». Pasamos la mañana recorriendo cada rincón del puerto. Emilia no podía creer la magnitud de lo que estaba viendo. El restaurante La Perla Veracruzana tenía lista de espera para almorzar. Las lanchas turísticas salían llenas cada hora, y los talleres navales tenían trabajo programado para los próximos 6 meses. «Abuela», me susurró Emilia mientras observábamos el movimiento constante de turistas y trabajadores, «esto es increíble. ¿Por qué nunca me trajiste antes?» «Porque me había olvidado de quién era, mi amor». Pero ya recordé. Al mediodía, decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Entré al restaurante La Perla Veracruzana como propietaria, no como una clienta más. «Buenas tardes», le dije al gerente, un joven que no me conocía. «Soy Teresa Morales». El joven me miró sin reconocimiento, claramente preguntándose qué quería esta señora mayor. «¿En qué puedo ayudarla, señora? Soy la dueña de este restaurante». La expresión del joven cambió de confusión a pánico en cuestión de segundos. ¿La dueña? Pero yo pensaba que los dueños eran los administradores que contraté para manejar el negocio mientras yo estaba ocupada con otros asuntos. En 5 minutos, todo el personal del restaurante estaba reunido. Algunos me recordaban de los años anteriores. Otros me conocían solo de nombre, pero todos entendieron inmediatamente que las cosas estaban cambiando. «Quiero que sepan», les dije con la voz firme que había recuperado,
que el restaurante seguirá funcionando exactamente igual. Los únicos cambios serán mejoras. Mejor sueldo, mejores condiciones y mi compromiso personal de estar más presente. Los aplausos fueron espontáneos y genuinos. Durante años, estos empleados habían trabajado para una dueña invisible. Ahora tenían a su jefa frente a ellos, reconociendo su valor. Y quiero presentarles a mi nieta Emilia. Continué. Ella es arquitecta y va a ayudarnos a modernizar las instalaciones sin perder el encanto tradicional que nos caracteriza. Emilia se sonrojó, pero sonrió con confianza. En ese momento, vi en ella a la mujer fuerte que podría continuar el legado que Vicente y yo habíamos construido. Almorzamos en la mesa principal del restaurante, la misma donde Vicente y yo solíamos sentarnos los domingos para supervisar el servicio. El pescado a la veracruzana estaba exactamente como lo recordaba, y el café de olla tenía ese sabor que solo se conseguía con la receta original de mi suegra. «Abuela», me dijo Emilia entre bocados, «¿qué vas a hacer con mi mamá y Álvaro?». Era la pregunta que había estado evitando, pero que tenía que responder. «Nada, mi amor. No voy a hacer nada más. Ya hice lo que tenía que hacer. Si ellos quieren intentar reconstruir una relación conmigo, será bajo mis términos, con respeto mutuo. Si no, viviré perfectamente bien sin ellos. ¿No te duele? Me dolió durante 8 años, Emilia. Ya no tengo espacio para más dolor. Solo tengo espacio para lo que me hace feliz. Por la tarde, hicimos algo que no había hecho en décadas. Fuimos de compras. No a las tiendas de descuento donde había aprendido a buscar ofertas, sino a las boutiques del centro histórico donde vendían ropa elegante para mujeres de mi edad. Me compré 3 vestidos nuevos, zapatos cómodos pero elegantes, y una bolsa de piel que había estado admirando desde hacía meses cada vez que pasaba por el escaparate. Emilia insistió en que me comprara un collar de perlas cultivadas que hacía juego perfecto con mi vestido azul. «Te ves como una reina, abuela», me dijo mientras salíamos de la joyería. «Me siento como una reina, mi amor». Esa noche, Emilia y yo cenamos en el balcón de mi casa, viendo las luces del puerto que se reflejaban en el agua. Habíamos comprado vino blanco, algo que no hacía desde la época de Vicente, y brindamos por el futuro. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. Mi vida. ¿Cómo pudiste estar tantos años sin defenderte? Tú eres tan fuerte». La pregunta me hizo reflexionar. ¿Cómo había permitido que me redujeran a una sombra de mí misma? Creo que cuando amas mucho a alguien, especialmente a tus hijos, a veces confundes el amor con la disponibilidad total. Pensé que si siempre estaba ahí, si siempre decía que sí, si nunca causaba problemas, me seguirían queriendo. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor verdadero no se mendiga, mi amor. Se da y se recibe con respeto mutuo. Lo que yo tenía con tu mamá no era amor, era dependencia emocional disfrazada. Emilia levantó su copa. Por la abuela Teresa que siempre existió, pero que ahora todos pueden ver. Brindamos bajo las estrellas del Golfo de México, y por primera vez en 8 años, me sentí completa. Al día siguiente, sábado, sonó mi teléfono temprano. Era un número desconocido. «¿Señora Morales?» Habla licenciado Ramírez, del despacho Ramírez y Asociados. Represento a su hija Clara Mendoza. Me gustaría programar una reunión para discutir la situación del testamento. Me reí suavemente. «Licenciado, dígale a Clara que mi testamento es completamente legal e impugnable. Si quiere verme, que venga como hija, no como demandante. Buenos días». Colgué el teléfono y seguí desayunando tranquilamente en mi patio. No iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, volviera a convertirme en la mujer invisible que había sido. Teresa Morales había regresado para quedarse, y esta vez, nadie me iba a hacer desaparecer. 6 meses después, el café de la mañana sabía diferente en mi nueva rutina. Ya no era el café apurado de alguien que esperaba llamadas de emergencia familiar, sino el café pausado de una mujer que había recuperado el control de su tiempo, de su vida, de su dignidad. Desde mi ventana podía ver el puerto bullir de actividad. Las lanchas turísticas de Emilia, porque ahora eran oficialmente suyas, salían puntuales cada hora,
llevando visitantes a descubrir los arrecifes de Veracruz. El restaurante La Perla Veracruzana había duplicado sus ganancias desde que yo había vuelto a involucrarme activamente en su administración. Emilia había resultado ser una administradora nata. Con su visión de arquitecta, había modernizado las instalaciones sin perder el encanto tradicional que nos caracterizaba. Había instalado paneles solares, había renovado los baños para hacerlos más accesibles y había creado un área especial para eventos privados que ya tenía reservas hasta el próximo año. Pero lo más importante, había mantenido el nombre original en todo. Puerto Morales, fundado por Teresa y Vicente, legado de dignidad. Rezaba el letrero principal que ella había mandado hacer. Mi relación con Clara había evolucionado hacia algo que nunca había experimentado antes. Indiferencia saludable. Después del intento fallido de impugnación legal, que duró exactamente 2 semanas hasta que su abogado le explicó que mi capacidad mental estaba más que documentada, Clara había intentado varios acercamientos. Primero llegaron las flores con tarjetas que decían: «Te extraño, mamá». Las regalé a doña Carmen, mi peluquera, que las disfrutó más que yo. Después vinieron las llamadas llorosas donde Clara me contaba sobre sus problemas económicos. Álvaro había perdido su trabajo en la constructora. Aparentemente, su actitud prepotente no había caído bien con los nuevos socios. Y ahora dependían únicamente del salario de Clara como secretaria en una clínica dental. «Mamá, estamos batallando mucho», me había dicho en su última llamada. «Los niños necesitan útiles escolares y Miguel necesita aparatos para los dientes». En Clara, le había respondido con una calma que me sorprendió a mí misma. «Durante 5 años tuviste acceso a mi dinero sin límites. Durante 5 años elegiste gastarlo en lujos en lugar de ahorrar para estas emergencias. Ahora tienes la oportunidad de aprender a administrarse». «Pero mamá, somos familia». «La familia, Clara, se construye con respeto mutuo, no con obligaciones económicas unilaterales». Había colgado sin sentir culpa. Era extraordinario cómo se sentía la libertad emocional real. Miguel y Sofía habían intentado visitarme una vez, aparentemente enviados por sus padres como último recurso de manipulación emocional. Llegaron un domingo por la tarde, con caras largas y discursos obviamente ensayados. «Abuela, ¿ya no nos quieres?», me había preguntado Sofía con lágrimas que parecían genuinas. «Los quiero, mis niños», les había respondido. «Pero el cariño no se compra con dinero, ni se mantiene con chantajes». «¿Qué es chantaje?», había preguntado Miguel. «Es cuando alguien te hace sentir culpable para conseguir lo que quiere». Los niños se habían quedado pensativos. Antes de irse, Miguel me había dicho algo que me rompió y me sanó el corazón al mismo tiempo. «Abuela, ¿por qué mis papás dicen que eres mala, pero tú no pareces mala? Porque a veces los adultos llaman mala a la persona que no hace lo que ellos quieren, aunque esa persona no esté haciendo nada malo». No habían vuelto a visitarme. Dolía, pero era un dolor limpio, sin la contaminación de la manipulación y el abuso emocional. En contraste, mi vida se había llenado de relaciones genuinas que habían estado ahí todo el tiempo, esperando que yo tuviera espacio emocional para valorarlas. Doña Carmen, mi peluquera de toda la vida, se había convertido en una de mis mejores amigas. Nos íbamos de compras los martes, desayunábamos en el malecón los jueves, y los sábados íbamos al cine a ver películas que nos hacían reír. Don Eusebio, mi inquilino, resultó ser un compañero maravilloso para las tardes de dominó. Venía a mi casa los domingos con su nieta de 20 años, una estudiante de medicina que me recordaba mucho a Emilia por su mezcla de respeto y cariño genuino. Había recuperado amigas de mi época de empresaria activa, mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares y que entendían lo que significaba reconstruir tu identidad después de años de estar disponible para otros. Pero sobre todo, había recuperado mi relación conmigo misma. Cada mañana me despertaba sin la ansiedad de tener que estar disponible para resolver los problemas de otros. Leía novelas completas sin interrupciones. Cocinaba lo que se me antojaba, cuando se me antojaba. Viajé a Xalapa a visitar las pirámides de El Tajín, algo que había querido hacer durante años pero que siempre postergaba, porque tal vez Clara necesitaba algo.
El mes pasado había hecho algo impensable. Me inscribí en clases de baile de salón en el Centro Cultural. A los 72 años, estaba aprendiendo a bailar vals y danzón con un grupo de personas de mi edad que, como yo, habían decidido que nunca era demasiado tarde para disfrutar la vida. Mi pareja de baile era don Alberto, un viudo de 75 años que había sido capitán de barco mercante. No era romance. Ambos éramos muy claros en eso. Pero era compañía agradable, conversación inteligente y alguien que me hacía reír de verdad. Teresa, me había dicho la semana pasada mientras bailábamos un danzón especialmente complicado. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Que, Alberto? Que hablas de tu futuro, no solo de tu pasado. La mayoría de la gente de nuestra edad solo recuerda. Tú planeas. Tenía razón. Estaba planeando remodelar mi casa, ampliar el restaurante, tal vez escribir un libro sobre la historia del puerto. A los 72 años, mi vida no había terminado. Había comenzado una nueva etapa. El cambio más significativo había llegado la semana pasada, cuando Emilia me dio una noticia que me llenó de una alegría que no sabía que podía sentir. Abuela, ¿te gustaría ser bisabuela? Emilia estaba embarazada. Se había casado civilmente con Roberto, su novio arquitecto, en una ceremonia pequeña y hermosa en el juzgado del centro. Yo había sido su testigo principal, vestida con mi mejor vestido y llevando el ramo de novia. ¿Estás segura de que quieres que sea la bisabuela de tu bebé? Le había preguntado, medio en broma, medio en serio. Abuela, mi hijo va a crecer conociendo la historia real de su bisabuela Teresa. Va a saber que viene de una línea de mujeres fuertes, de personas que construyen en lugar de destruir, que respetan en lugar de usar. Esa noche, mientras preparaba la cena para una sola persona, algo que había aprendido a disfrutar en lugar de lamentar, reflexioné sobre el camino recorrido. Durante 8 años había creído que mi valor como persona dependía de mi utilidad para otros. Había confundido el amor con la disponibilidad incondicional, el respeto con la obediencia silenciosa, la familia con la obligación económica. Había tardado 72 años en aprender que decir no te convierte en mala persona, sino en una persona con límites saludables, que exigir respeto no es egoísmo, sino dignidad básica, que tu valor no se mide por lo que das, sino por quién eres. Vicente estaría orgulloso de la mujer en la que me había convertido. No la mujer sumisa que había sido durante mis últimos años con Clara, sino la mujer fuerte que él había conocido y amado, la que había construido un imperio a su lado y que ahora lo había recuperado por su propia cuenta. El puerto brillaba bajo las luces nocturnas y desde mi ventana podía ver las lanchas mecerse suavemente en el agua. Mañana sería otro día de trabajo productivo, de relaciones genuinas, de decisiones tomadas desde el respeto propio. Me serví una copa del vino que Emilia me había regalado y brindé en silencio. Por Vicente, por Emilia, por el bebé que venía en camino, por todas las mujeres que algún día encontrarían el valor de recuperar su dignidad. Y sobre todo, brindé por Teresa Morales, la mujer que había estado dormida durante 8 años, pero que había despertado más fuerte que nunca, porque a veces, lo mejor que puedes hacer por tu familia es enseñarles que tienes límites. Y a veces, la mejor herencia que puedes dejar no es dinero, sino un ejemplo de dignidad recuperada. Si esta historia llegó hasta tu corazón, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu valor, tu voz, tu lugar en el mundo. No importa cuántos años hayas pasado siendo invisible para otros, siempre puedes elegir volverte visible para ti mismo. ¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que pasó Teresa? ¿O conoces a alguien que haya tenido que recuperar su dignidad después de años de ser subestimado? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todos merecemos ser tratados con respeto, sin importar la edad que tengamos. A veces, la mejor venganza es simplemente recordar quién eres realmente.